En la parsha de esta semana, Parshas Beshalach, la Torá nos cuenta sobre el cántico que cantó Moishe con los hombres tras la apertura del mar de Juncos. El pueblo de Israel salió de Egipto. Tenían a los egipcios persiguiéndolos, el mar de un lado, los egipcios del otro. Dios abre el mar a través de Moishe Rabbeinu, el pueblo de Israel pasan, todos felices, los egipcios se hunden, el pueblo de Israel canta una canción que está registrada en la parsha de esta semana. Luego de esa canción, la Torá nos cuenta, Vatikach Miriam ajois Aaron, tomó Miriam, la hermana de Aaron, Hatoif Beyadá, tenía una pandereta en su mano que ella sacó de Egipto. Cuando salieron de Egipto, las mujeres salieron con panderetas porque estaban listas para grandes milagros y grandes salvaciones, con muchísima alegría. Salieron todas las mujeres detrás de Miriam, Besufim, Mejoiles, con sus panderetas, y cantaron, hicieron bailes con increíble alegría. Cantaron la misma canción que los hombres cantaron guiados por Moshe, las mujeres cantaron guiados por Miriam. De hecho, como dijimos antes, por cuanto estas mujeres estaban tan seguras que iban a ser salvadas, salieron con panderetas y con diferentes instrumentos para cantar y para hacer música. Estaban muy contentas. La Torá enfatiza que la canción de las mujeres fue mucho más alegre que la canción de los hombres. Y tenemos que entender por qué. Una explicación es, por cuanto las mujeres sufrieron más de cerca, por así decirlo, los decretos terribles de los egipcios, por cuanto la mujer está más presente en la casa, la mujer está más cerca de la educación de los niños, entonces sufrieron mucho más cuando había que tirar a los chicos al río, cuando había que matar a los niños, etc. Entonces cuando salieron estaban mucho más felices. Como dicen nuestros sabios en la ética de nuestros padres, le funzairo agra, de acuerdo al sufrimiento, es la recompensa, las mujeres estaban muy felices. Tenemos que entender dos cuestiones. Punto número uno, ¿cuál es el nombre de Miriam? ¿Qué representa este nombre? Nuestros sabios dicen que representa amargura, merirus. Pero por el otro lado, Miriam justamente es la que guía a las mujeres con una canción mucho más alegre, con panderetas y con cánticos y bailes, etc., más alegría que los hombres. ¿Cómo pega esta idea de la amargura de Miriam con la alegría de la redención? Y de la cual estaban seguros y por eso salieron con panderetas de Egipto, a pesar de que todavía estaban sufriendo en Egipto, no habían pasado el mar de Juncos, etc. ¿Cómo juntamos estas dos ideas de la amargura del nombre de Miriam con la redención, con la alegría de la redención? Hay un midrash donde nuestros sabios explican en más detalle esta cuestión. Los egipcios decretaron 3 decretos sobre el pueblo de Israel y Dios levantó, por así decir, 3 grandes salvadores para nuestro pueblo en Egipto. El primer decreto es, como dice la Torá, en Parshas Shmois. Los 3 decretos están en Parshas Shmois. Los egipcios amargaron nuestra vida con trabajo duro. Por eso Dios levanta un gran salvador. ¿Cómo se llamaba? Miriam. ¿Por qué? Por merirus, por amargura. Y acá vemos justamente esta relación de la amargura de Miriam. Miriam representaba una amargura total. Y vamos a ver en un minutito por qué se llamaba la hermana de Aaron en los versículos cuando ella sale a cantar, etcétera, que está relacionado directamente con Geula, con redención. Entonces la misma pregunta que antes. ¿Cómo es que las mujeres estaban tan amargadas en Egipto y salieron con tanta alegría? ¿Cómo es que Miriam representa amargura y sin embargo representa Geula, redención? De hecho es llamada una redentora. El segundo decreto es cuando el faraón le dice a las parteras hebreas, Im ben huva míteno, dice, si es un hijo, un varón, mátenlo. Entonces Dios levanta un gran salvador, Aaron, el hermano de Moishe. Aaron tiene la misma palabra, por así decir, que es Heroion, nacimiento. Entonces, en cambio de que había que matar a los varones, nacimiento, salvador. Y el tercer decreto es, todo hijo que nace, tírenlo al río. Y Dios levanta al tercer gran redentor, Moishe Rabbeinu, porque está directamente relacionado con el río. Mira, su nombre Moishe, del agua lo saqué. Ok, 3 decretos, 3 redentores, Miriam por merirus, amargura, Aaron por nacimiento y Moishe por el agua. Ahora bien, ¿por qué la Torá dice que Miriam era la hermana de Aaron antes de cantar su canción y no era la hermana de Moishe? Nuestros sabios explican. Porque en realidad Miriam era una profetisa, Miriam Anevía, y ella profetizaba cuando todavía era la hermana de Aaron y no de Moishe, porque Moishe no había nacido todavía. ¿Cuál era la profecía de Miriam? Mi madre va a tener un hijo que va a salvar al pueblo de Israel. Vamos a salir de acá, viene la Geula, viene la redención. Y su padre, cuando los egipcios decretan que había que matar a todos los niños y tirarlos al río, su padre dice, ¿dónde está tu profecía? ¿Qué va a pasar con tu profecía? Gornish, nada, ¿qué clase de profecía es? Entonces la Torá nos dice
así explican nuestros sabios, que ella separó a su hermana para mirar qué iba a pasar con él. La traducción literal es que pusieron la canastita con Moisés en el río y Miriam miraba qué pasaba con la canastita. Pero nuestros sabios en esta explicación de la profecía de Miriam, por la cual era hermana de Aarón, porque Moisés no había nacido todavía, la profecía era la redención. En esa profecía, Miriam se paró para ver qué pasaba con eso. ¿Qué pasaba con la profecía? Miriam estaba ansiosa para que venga la Geule. Ella profetizó que estaba viniendo la redención, pues yo estoy ansiosa para que venga. Entonces acá tenemos de vuelta esta misma dicotomía. Amargura, Miriam, en su propio nombre, ella era amarga, merirus, amargura. Pero sin embargo su profecía era la redención y su actitud era estar parada, observando con mucho anhelo constantemente que venga la redención. ¿Cómo ponemos estas dos cosas juntas, esta amargura y esta redención? Es el anhelo y el sentimiento de amargura por estar en exilio lo que nos prepara realmente para la redención. Vivimos cómodamente en exilio. Estamos en Golus, estamos en exilio. ¿Cuál es el problema? Este tiene trabajo, el otro tiene su familia, el otro esto, el otro aquello. La gente sufre diferentes cuestiones. Es verdad, pero es tan terrible. Necesitamos que venga Moshiach. Necesitamos ver a Dios. ¿Qué sé yo? La vida sigue. Estamos acostumbrados a esto. Es solamente el pensamiento. Voy a tener que dejar mi casa, voy a tener que mudarme de país, ir a Eretz Israel, incluso en Eretz Israel voy a tener que ir a Jerusalén, voy a tener que dejar todas mis comodidades, todas las cosas que yo conozco, mi lenguaje, ¿para qué tengo que complicarme la vida? Deja, la vida circula, y que Dios haga lo que quiera, pero no necesito necesariamente Mashiach. Dios libre y guarde. Estamos cómodos en Golus. La actitud de Miriam, de tener merirus, su amargura terrible, por el Golus, por el exilio, al punto tal de estar constantemente observando, anhelando, buscando, esperando la Geule, la redención, que esa era su profecía. Entonces ella era Miriam, era amarga al respecto del exilio, pero era constantemente anhelante de la Geule, de la redención. Esto es lo que generó que en el momento en que llegó esa redención, en la práctica nació Moisés, en la práctica pasaron muchísimos años hasta que salió el pueblo de Israel de Egipto, pero las mujeres ya sabían, salieron con tufim, con mejoilois, salieron con panderetas, listas para bailar, y en cuanto los hombres terminaron de cantar su canción, ellas cantaron una canción con muchísima más alegría. Es toda esa amargura del exilio lo que genera esa impresionante alegría en la redención. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Esto es lo que era Miriam, era amarga frente al exilio, alegre frente a la redención, anhelante de la redención. Nosotros tenemos que vivir en Golus, porque así Dios quiere. Vivimos en exilio, ¿ok? ¿Pero estamos en paz con el exilio? No. ¿Estamos en paz con la falta de la presencia de Dios revelada? No. Tenemos que tener una actitud constante como Miriam. Ella se paró de lejos para ver qué iba a pasar con esto. Estaba ansiosa porque su profecía de la redención del pueblo de Israel de Egipto se cumpla en la práctica, y esto es lo que tiene que ser nuestra actitud. No estar en paz con el exilio, no aceptar la situación y exigirle a Dios, Admasai, ¿hasta cuándo? Sacanos de esta situación. Queremos efectivamente estar felices y alegres con la redención y queremos ver esto pronto en nuestros días con la llegada de Mashiach, realmente ya.